Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judá, en tiempo del rey Herodes, unos magos vinieron de oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. El rey Herodes, al oír esto, se turbó y toda Jerusalén con él, y convocando a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña de las ciudades del reino de Judá, porque de ti ha de salir el caudillo que regirá a mi pueblo de Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó de ellos cuidadosamente acerca del tiempo en que les apareció la estrella, y enviólos a Belén, y les dijo: id e informaos cuidadosamente del niño, y cuando lo hayáis encontrado, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorarlo. Y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que vino a pararse sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, recibieron gran contento, y entrando en la casa hallaron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron, y abiertos sus tesoros le ofrecieron como dones oro, incienso y mirra. Mas habiendo sido avisados en sueños que no volviesen con Herodes, regresaron por otro camino a su país. Palabra de Dios. Alabanza a Dios Cristo. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Pueden sentarse. La palabra epifanía significa manifestación. La Santa Madre Iglesia en esta misa conmemora una triple manifestación de nuestro Señor Jesucristo ante los magos, esto es, ante los gentiles. En su bautismo, cuando una voz desde los cielos dijo: este es mi Hijo muy amado, Dios lo manifiesta ante Israel, y en el milagro de convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Epifanía significa el tiempo de la manifestación. Ante los magos, la Virgen es la que lo manifiesta, la que lo da a conocer. Luego, antes de iniciar su misión en las bodas de Caná, es María también la que lo da a conocer. Y cuando es bautizado por Yohanan el Bautizador en el río Jordán, en el río Jardén, que es con Y, no con J, Jardén, en todo caso deberíamos de decir Jordán. Allí es directamente el Padre el que lo da a conocer. Y Juan les dice a los discípulos más acercados: he ahí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Y el Padre lo manifiesta expresamente cuando dice: desde la voz que truena desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, en quien he puesto todas mis complacencias, escuchadle. Y como estoy tratando por la luz del Espíritu Santo, estoy pidiéndole mucho a Dios que me inspire para estas homilías, que realmente me interesa que las homilías sean conocidas por mucha gente,
Así es que si nos pueden ayudar para darlas a conocer, maravilloso, se los agradezco. Pero también le pido a Dios que estas homilías lleguen a aquellos oídos que estén abiertos para escuchar, a aquellos corazones que estén abiertos para sentir y aquellos cuerpos que estén abiertos para actuar lo mucho o poquito que puedan aprender de estas sencillas homilías. Hay muchas cosas que ver aquí. Lo primero, los magos, magoi en griego, sabios, hombres de conocimiento, no curanderos, no hechiceros, no brujos, en el sentido en que ahora se interpreta la magia, porque lo que ellos practicaban era la magia sagrada. Había entonces, recuerden que les he enseñado en otras homilías, que cuando los hijos de Noé recibieron la porción de herencia que Noé le entregó a cada uno, a Sem, Cam, Jafet, se dispersaron por la tierra. Llevaban la esencia de la Torá, a cada uno según su carácter de vasija, según su capacidad de entendimiento. Noé les entregó la sabiduría de que Dios le había dado a él. Y esa era una tradición desde el principio de la humanidad, que la sabiduría de los padres pasaba de boca a oído a los hijos, pero los padres entregaban la sabiduría propia como una semilla a la que le correspondiese a cada quien, según la capacidad de entendimiento y según la capacidad de entender, de sentir y de vivir aquello que se le transmitía, para que a través de la experiencia ellos inclusive pudieran desarrollar más sabiduría y hacer florecer la enseñanza que los padres les habían dado, para así a su vez transmitirla a sus futuros hijos, y así de generación en generación hasta el día de hoy. Eso es lo que significa ser tradicionalista. Eso es lo que significa la tradición. Mantener limpio y sin mancha la doctrina y la información desde el origen hasta nuestros días, pasando de boca a oído. La boca y el oído son los que han de explicar lo que está escrito en los textos, ya que los textos de las Sagradas Escrituras tienen verdades explícitas que es a todos ojos vistos, aunque no siempre todos los oídos logran entender, pero hay verdades implícitas que no están declaradas en los textos y que solo hombres o mujeres con sabiduría, es decir, con tradición, es decir, con enseñanza de boca a oído recibida de quienes tienen la autoridad para transmitir, podrían entender y desglosar esas verdades implícitas que están allí en los textos sagrados. Así pues, con el paso de las edades y el esparcimiento de toda la raza humana, descendientes de los hijos de Noé, y luego descendientes de los hijos de Jacob, el hijo de Isaac. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a las 12, tuvo 12 hijos, de donde surgen las 12 tribus de Israel. Y vamos a ver que también
Hubo un tiempo en que partes de las tribus de Israel se esparcieron por la tierra, se fueron de Israel. Pero en el tiempo de Jesús había naciones de gentiles. Había pueblos en diferentes partes de la tierra que de alguna manera habían conservado las tradiciones originales de la enseñanza original. Quizá con el paso del tiempo, ya con algunas añadiduras, deformaciones, pero como siempre sucede dentro de todas las tradiciones, hay buscadores espirituales verdaderos que logran de alguna manera reconectarse con la tradición original y logran distinguir la enseñanza original, antigua, tradicional, la que viene desde la raíz de la humanidad, y saben distinguirla de las enseñanzas disociadas, cambiadas. Había pues en aquel tiempo 3 grandes escuelas de conocimiento. Una, la de Europa, la de los pueblos europeos, la península ibérica, España, Francia, Portugal e Inglaterra. Allí, entre los nativos de ahí, se conservaban tradiciones y enseñanzas muy antiguas, donde se hablaba de que había de venir un gran mensajero a la tierra que habría de salvar al mundo, que habría de transformar al mundo, que le abriría al ser humano las puertas de la divina información, del conocimiento sagrado, de lo espiritual y de lo sagrado, y que vendría a rescatar a los hombres para retornarlos a la luz divina que nos creó. Había otra escuela en el Medio Oriente, las escuelas africanas, algunas de estas distorsionadas desgraciadamente, como la cultura egipcia y otras, pero allí había estas culturas con una tradición que los que verdaderamente sabían conservaban esas tradiciones originales que entroncan con la tradición original. Adán y Eva y sus hijos hasta Noé, incluso hasta Abraham. Y estaba la escuela del Oriente, aquella escuela del Oriente, la escuela de India, la escuela del Tíbet, las escuelas chinas, Turquía, y obviamente sabemos que no se sabe con claridad cuántos reyes fueron desde la escritura. Desde las tradiciones ancestrales se sabe que fueron 3 y uno que no llegó, porque tuvo un destino diferente, con un propósito sagrado. Metafóricamente se les llama Melchior, o sea Melchor, Gaspar y Baltasar o Baltasar. Tenemos que ir a escudriñar los símbolos. El que venía de Europa, de Occidente, venía montado en un caballo. El que venía de las escuelas, representando las escuelas de Oriente, venía montado en un camello o en un elefante, no se puede decir, pero los símbolos hablan. Y el que venía de las escuelas africanas, las escuelas del Medio Oriente, venía en un camello. Podría intercambiarse el elefante para los hindúes y el camello para los de
Medio Oriente. Estos tres seres eran seres que vivían con las tradiciones más antiguas, es decir, con la conexión con Dios a través del Espíritu, orando, pero viviendo en una armoniosa relación con la naturaleza, con las estrellas del cielo, con los animales de la tierra, con las plantas de la tierra. Eran hombres verdaderamente con una sabiduría ancestral maravillosa, pero con un corazón, vaya, con un corazón que estaba inclinado solamente al bien, con un corazón que estaba inclinado solamente a la verdad, con un corazón que estaba inclinado a la luz de Dios. Y observaban la naturaleza, miraban los cielos, y no importa dónde estuvieran, el europeo, los africanos, los orientales, al amanecer, hacia el lado donde nace el sol, aparecía la señal. Quizá eran astrólogos algunos de ellos, pero eran hombres intuitivos, eran hombres espirituales, eran hombres de devoción. Estos hombres eran a quienes les había llegado la tradición original de la doctrina, que sabían, en medio de toda la idolatría de los pueblos paganos, que solamente había un solo Dios, que no había más dioses más que el Dios vivo. Quizá tenían el conocimiento del Dios verdadero, el Dios de Abraham, al que le llamaban probablemente Él, porque era el nombre que se usaba en los pueblos en los que Dios no se reveló como a Israel, a los cuales sí les dio un nombre para que fuera llamado y nombrado. Entonces Él, el Altísimo, el Elyon, el Altísimo. Y estos hombres tenían ese conocimiento, tenían esa sabiduría. Y como eran hombres de oración, de meditación, entregados al bien, habían recibido la inspiración de Dios como parte del plan divino, de que había de nacer en Medio Oriente un niño que sería la encarnación viva de Dios, que sería Dios encarnado para el hombre, la luz divina encarnada en un cuerpo humano como el nuestro, y que vendría a redimir a la humanidad, a dar luz a la humanidad, a hacer camino, verdad y vida para la humanidad. Entonces, conforme a su inspiración, ellos siguieron la estrella del oriente, la estrella que ellos veían en Oriente. Esa estrella, de alguna manera, se movía. Si nos vamos a lo muy físico, parece imposible que una estrella que sale al oriente se mueva hacia el occidente. Pero tenemos que creer firmemente que era un hecho sobrenatural. Como haya sido, era un hecho sobrenatural. La realidad es que el mago que venía de Europa venía siguiendo hacia el oriente la estrella. El que venía de Asia
venía hacia el poniente, pero siguiendo la estrella que siempre la veían al amanecer en el oriente solar, en el oriente cósmico. Obviamente que también los que venían de Medio Oriente, que venían de abajo, de África y de esas zonas, obviamente, que veían la estrella moverse en otra dirección. El error de nosotros es querer interpretar los textos del Evangelio de una manera material y al pie de la letra. Eso es imposible. De una manera material y al pie de la letra, no. Inclusive los grandes estudiosos del Antiguo Testamento enseñan, los antiguos estudiosos del Antiguo Testamento enseñan que es una locura, que es una tontería leer los textos de la Torá, los textos de los primeros 5 libros de la Torá, la Biblia, el Pentateuco, y tratar de entenderlo desde la parte así, como una narración histórica precisa a nivel físico y material. Atrás de la historia que está ahí hay unos significados tan profundos, tan extraordinarios, tan celestiales, que allí podemos leer en la Sagrada Escritura la historia de nuestra propia alma. Y allí en la Biblia están las directrices necesarias para santificarse, para transformarse, para conectarse con Dios, para servir a Dios, para cumplir su divina voluntad. Allí está todo. Obviamente que cada quien, según su conciencia y según su nivel de desarrollo y crecimiento, al leer los textos bíblicos entenderá desde su propio nivel, o es decir, desde sus propias necesidades interiores. Quien solo tiene necesidades intelectuales, de raciocinio, de lógica y de ciencia, pues va a encontrar en la Biblia muchas cosas extraordinarias y va a encontrar aparentes contradicciones, cosas ilógicas en los hechos y eventos que ahí se narran. Pero el que busca a Dios, el que busca realmente la esencia divina que contienen las Escrituras, al leer los textos va a encontrar tal coherencia, tal relación entre unos y otros párrafos, entre una y otra situación, va a encontrar tal coherencia entre una y otra situación que verdaderamente no va a encontrar contradicción con ninguna cuando se sumerge uno en las profundidades de las Escrituras. Y todo ahí se explica, todo ahí se entiende, todo ahí se complementa, es una maravilla. Bueno, pues estos hombres llegaron siguiendo la estrella, los reunió en Jerusalén. Jerusalén en hebreo, ciudad de paz. Jerusalén, la ciudad de la paz. Tiene muchísimos más significados profundos, espirituales, místicos, sagrados, divinos. Pero es la ciudad de la paz, la ciudad de la reunión, la ciudad donde todo debería de ser paz. Eso será al final, después del cumplimiento de todas estas profecías en las que estamos sumergidos ahora, cumpliendo con mucho dolor y sufrimiento lo anunciado por la ley y los profetas, por nuestro Señor Jesucristo, por los apóstoles. Llegaron ahí, pero ¿cómo sería el ambiente de Jerusalén en ese tiempo? ¿Cómo sería la atmósfera mental, la atmósfera espiritual? Porque allí es donde nos da la clave el Evangelio, que cuando llegaron a Jerusalén la estrella desapareció. ¿Cómo es posible que la estrella haya desaparecido del cielo? No era como aquí ahora, que nosotros no percibimos casi las estrellas
por la irradiación eléctrica de los focos y de la luz eléctrica de las grandes ciudades, donde se pierde toda la visión de las constelaciones y de las estrellas. Era a otro nivel, eso tenemos que entenderlo. Yo lo creo, yo lo entiendo así. Yo no voy a andar perdiendo mi tiempo que si era una nave extraterrestre, que si era una conjunción de estrellas, que si... Porque cuando he ido a mayor profundidad he encontrado una riqueza para mi propia vida, para mi propia alma, que realmente esos detalles exteriores son para quien quiere comer solamente lo intelectual o lo científico, para los que no tienen fe, o para los que no se abren a la fe, porque al final se entenderá que la ciencia verdadera de la naturaleza y del universo no se contradice con la ciencia sagrada, pero eso es otro tema. Entonces, ¿qué atmósfera regiría ese lugar? Claro, ahí estaban los sacerdotes del templo, Anás y Caifás, que habían sido puestos por el Imperio Romano como sacerdotes del templo, pero que no eran verdaderos levitas, verdaderos sacerdotes, sino fueron impuestos por el gobierno, como ha sucedido en China durante el gobierno comunista o en Rusia, que muchas veces los gobiernos, estos gobiernos apóstatas, herejes, incrédulos, han puesto a la cabeza de la iglesia quienes ellos quieren según sus conveniencias. Así estaba Jerusalén. Allí vivía también Herodes, que había sido hijo de Herodes que era hijo de Herodes el Grande, el que había reconstruido el templo por segunda vez. Pero este era un asesino, había matado a su hermano para quedarse con su mujer. Obviamente que entraron a la ciudad, perdieron el contacto, pero sabían ellos que Israel era un pueblo de profetas, que era un pueblo de estudio, de conocimiento, de luz, que en el libro sagrado estaba todo. Entonces van a ver a Herodes de rey a rey como gente política. Y Herodes manda a investigar, manda a preguntar al templo, a los eruditos de la ley. Aquí llegan unos hombres que vienen de fuera, que vienen preguntando que dónde está el Mesías, el niño que ha nacido, el Mesías prometido, para ir a adorarle, quieren ir a darle pleitesía y reconocimiento. Obviamente, Herodes, que por cierto había mandado matar a todos los levitas por consejo de un rabino judío, y que le dijo que solo dejara al papá de Juan Bautista, que para que no hubiera más levitas dejara solamente a Zacarías y a Elizabeth, que ya eran ancianos, ya no podían reproducirse. Por lo tanto, Herodes, ya no vas a tener el peligro de que si hubiera levitas, los levitas te destronaran, porque el pueblo les haría caso, y si ellos como levitas, como herederos legítimos de Moisés del templo, y si ellos dicen que tú no eres legítimo, te van a quitar del trono, manda a matar a todos los levitas. Nomás deja a Zacarías y a Elizabeth, que después fueron la mamá de Juan Bautista. Obviamente que hacían de la suya los fariseos en el templo, y Herodes hacía de las suyas, y obviamente que les daba cosas a los judíos que lo toleraban. Bueno, de que gobierne aquí el Imperio Romano y gobierne que es un híbrido entre paganos y hebreos, pues que gobierne Herodes. Pero Herodes, cuando escuchó a los magos, a estos hombres hablarle del Mesías, se preocupó, porque dijo, si las profecías son ciertas, porque Herodes sí creía, ¿no? Aunque llevaba una vida perversa, pero sí creía.
y tenía miedo. Si ya nació el Mesías en unos años más, en cuanto cumpla la mayoría de edad, 13 años, según la ley divina de Moisés, según la Torá, si es reconocido como el Mesías, me va a quitar del trono, me va a destronar. Así estaban las cosas en Jerusalén. Entonces, Herodes astutamente le saca la información a los magos sobre sus diferentes profecías. Los magos le transmiten parte de la tradición original. Y obviamente que Herodes sabía que había una tradición original que se conservaba de alguna manera, aunque fuera muy en secreto, entre los pueblos gentiles, y cuando los escuchó, verdaderamente que comprobó que estos hombres eran los representantes espirituales de esa tradición diseminada por el mundo, de los hijos de Noah o de Noé, o de los hijos de Jacob, de las tribus perdidas. Pues le entró miedo. Y entonces habló con los rabinos de Jerusalén, los sabios, y los sabios escudriñaron los textos, y quiero que me digan dónde van a ser